Muito bem. Convidamos agora o senhor Carlos Alberto Montagnais, que é escritor, jornalista e vice-presidente da Internacional Liberal, federação radicada em Londres. Participou como observador em várias eleições latino-americanas e em numerosos seminários dedicados ao fortalecimento da democracia e à difusão das ideias de liberdade. Publicou 25 livros, vários deles traduzidos para o inglês, português, russo e italiano. Alguns de seus mais polêmicos e divulgados ensaios são os best-sellers Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, já mencionado, e Fabricantes de Miséria. Por favor, senhor Carlos Alberto Montagnais. Bien, muchísimas gracias. Yo, por supuesto, voy a hablar en español. Y el tema sobre el que me han pedido que reflexione es sobre la globalización y el Estado nacional. Y quiero empezar por una pequeña reflexión. Y es que la globalización es algo que afecta a la sociedad y el Estado es algo que condiciona las relaciones entre ese fenómeno de la globalización y la sociedad. Es como una especie de aduana que, como funcione el Estado, va a funcionar la globalización de una manera intensa y positiva o de una manera negativa. El gran debate en América Latina es precisamente, desde hace muchísimos años, desde hace décadas, cómo son o cómo deben ser las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y vamos a llegar ahí, pero voy a empezar con una anécdota literaria. Probablemente muchos de los que están en este salón leyeron 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. Y recuerdan que la novela comienza con un recuerdo cuando a Aureliano Buendía, aquel coronel, lo van a fusilar y él está frente al paredón de fusilamientos y recuerda la tarde en que su padre lo llevó a ver el hielo. Es así como comienza la novela, muy bonito. Y es muy interesante y es una anécdota verosímil. Es una anécdota verosímil porque hay circunstancias que nunca se borran de la mente, aunque parezcan triviales. Yo recuerdo, por ejemplo, la tarde en que mi madre, yo era muy niño, me llevó, no a ver el hielo, pero me llevó a una tienda en La Habana, yo soy cubano, una tienda en La Habana, donde habían instalado una escalera mecánica. Era la primera escalera mecánica que se instalaba en Cuba y había una procesión que parecía casi religiosa para ver qué habían hecho los norteamericanos en Sears, en esa tienda de La Habana, en principios de los años 50, con aquel extraño aparato que subía solo, y eran miles los cubanos que pasaban por ahí. Bueno, como consecuencia de ese fenómeno y de la instalación de esa tienda en La Habana, cambió la manera en que los vendedores de retail exponían sus mercancías en las vidrieras, cambió la forma de la publicidad, cambió la manera en que se hacía lo que hoy en día llamarían merchandising, cambiaron las normas de mercadeo. Quiere decir que aquella experiencia norteamericana trasplantada a La Habana había tenido una cantidad de consecuencias positivas mucho más allá de la propia existencia en la capital de Cuba de una tienda norteamericana, en aquella época muy emblemática y muy importante, hoy en día menos importante. Me voy a referir a la historia de Cuba, porque lógicamente es lo que mejor conozco y porque de alguna manera son elementos universales que uno puede identificar también en cualquier país de América Latina, incluido Brasil. Las supuestas señas de identidad de Cuba son el tabaco, el azúcar, la música,
la alegría de la gente que provoca las playas, que convocan al turismo. Bueno, todo eso es la consecuencia de viejas expresiones de la globalización, cuando no se llamaba globalización. El tabaco lo trajeron los productores. En Cuba había semillas de tabaco y los indios fumaban tabaco, pero no era un consumo habitual hasta que los agricultores de las Islas Canarias de España se vieron obligados a emigrar de Jamaica en el siglo XVII y trasladarse a Cuba porque Jamaica se había convertido en una posesión inglesa. Con unos 10 o 12.000 agricultores canarios que llegaron a Cuba, se desarrolló una industria que eventualmente sería algo así como la seña de identidad más clara y evidente de la sociedad cubana, que es el puro, el buen habano, el buen tabaco. El azúcar, que llegó a finales del siglo XVI, había sido llevada a España por los árabes, era un cultivo de la India que en su momento, durante la colonización de España por los árabes, habían llevado el azúcar, y el azúcar se había convertido poco a poco en una costumbre que se utilizaba en el siglo XV básicamente como medicina, y eventualmente entró en la cocina. Y a finales del siglo XVI, pues 2 frailes dominicos le pidieron un préstamo a la corona española para establecer el azúcar en la isla. De manera que ese rasgo de la identidad cubana, que nosotros pensamos que es tan cubano, resulta que la planta viene de la India, que los intermediarios fueron los árabes, que quienes lo llevaron a Cuba fueron 2 frailes dominicos, y la expansión del azúcar en el mundo pues fue la consecuencia de casualidades, de formas de comercio que nadie planificó y que nadie pudo tener el control de lo que iba a hacer. El resto, el café, por ejemplo, que es tan importante en Brasil y que lo fue en Cuba en una época, pues no fue la consecuencia del propósito cubano de desarrollar una industria propia, fue la consecuencia de que los productores de café en Haití fueron expulsados por la revolución haitiana de principios del siglo XIX y llegaron huyendo a Cuba. Y como lo que sabían hacer era sembrar café, crearon unos bellísimos cafetales en Cuba, y el café poco a poco se convirtió en una seña de identidad y en una costumbre en la alimentación de los cubanos.